nosotros a saber cómo comportarnos, cuál es el rol que tenemos que seguir en la vida. Amén. Y vamos a estar leyendo algunas escrituras que nos hablan precisamente de esta característica de Dios, ¿no? Y de cómo es que el Señor Jesucristo nos habla acerca de nuestra necesidad, de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de que aceptemos o conozcamos a Dios como un Padre. ¿Ok? Entonces, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 8, el versículo 6. Amén. Ahí el apóstol Pablo está hablando acerca de las idolatrías que hay en el corazón de los hombres y que muchas veces llamamos Dios a lo que no es Dios, o muchas veces hacemos dioses de lo que son ídolos, pero él especifica algo con mucha claridad en ese versículo 6. Dice, vamos a poner la versión TLA, por favor. ¿Se puede? A ver. Vamos a poner la versión TLA y aquí se pone en la pantalla. Y es una versión de la Biblia que tiene un lenguaje actual, se le llama. Traducción en lenguaje actual. Y que nos habla precisamente acerca de la paternidad de Dios, ¿no? Dice en la versión 60, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Amén. Esa es la 60. A la TLA. Vean lo que dice en esta versión. Sin embargo, cuando está hablando de la idolatría y de todas esas cosas, dice, para nosotros solo hay un Dios que es el Padre. Él creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay solo un Señor que es Jesucristo. Dios creó por medio de Él y gracias a Él nosotros vivimos ahora. Amén. Los creyentes, los cristianos, creemos que solamente hay un Dios y que Él es el Padre de todas las cosas. Esto quiere decir, Él es el que creó todas las cosas. Él es de quien provienen todas las cosas. Él es la raíz generadora de todo lo que vemos. Amén. Y lo hizo precisamente a través de un Señor que es Jesucristo. Por medio de Él, por medio de su palabra, fueron creadas todas las cosas. Sin Él, nada de lo que existe hubiera existido. Amén. Y gracias gracias a Él, nosotros hoy estamos vivos. Amén. Gracias a Dios, estamos vivos. No es mérito de nadie que estemos vivos excepto de Dios. Amén. Así que es muy importante que nosotros podamos saber que Él es el Padre de todas las cosas. Amén. El que generó esta tierra, el que sabe cómo funciona el universo y dentro de todas las cosas, el que sabe cómo funcionamos cada uno de nosotros. Así que, aunque no hay escuelas para padres, sí hay una literatura, un libro que nos habla de la verdadera esencia del ser humano. Amén. Estaba escuchando que a lo largo de la historia, de acuerdo a las diferentes culturas que se han dado en el mundo, hay personas que piensan que de lo que se trata en la vida es de tener dinero, ¿no? Entonces, estos que piensan de esa manera consideran que un padre es una persona que tiene que trabajar para generar dinero, porque el dinero significa bienestar. Entonces, el problema o la equivocación que cometen es que trabajan tanto que se hacen ajenos a la vida de la familia, ¿no? Un hombre tenía a su hija en una escuela
particular, una escuela de paga, ¿verdad? Y entonces empezó a tener problemas de conducta y dijeron, queremos hablar con tu padre. Y entonces dijeron, mandaron un citatorio, queremos hablar con el padre de esta alumna. Y entonces ella le mandó el mensaje a su papá y su papá dijo, no tengo tiempo. Ah, caray, dice, no, a ver, espérame, pásame su contacto y yo voy a hablar con él, ¿no? Ya, si usted quiere, pues ya le pasó el contacto y dijo, oiga, fíjese que estamos observando algunas situaciones con su hija, quisiéramos hablar con usted. ¿Usted es el padre? Sí, sí, yo soy. Pero fíjese que no tengo tiempo. Oiga, pero estamos hablando de su hija, estamos hablando de temas que son importantes. Yo por eso pago una colegiatura para que ustedes se hagan cargo de ella. No, 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 señor, discúlpeme, es que precisamente a causa de eso es que queremos hablar con usted, pero le digo que no tengo tiempo. Bueno, dice, ¿a qué hora tiene tiempo? A lo mejor, pues no, yo no tengo hora. Bueno, si usted me dice, le dijo el director, si usted me dice a las 2 de la mañana, pues yo lo puedo ver a las 2 de la mañana. ¿Qué no entiende? Lo que yo no quiero es hablar de ese tema con usted. Ya estoy pagando una alta colegiatura para que ustedes atiendan a mi hija y se encarguen de ella. Y así hay personas que piensan de esa manera. Hay personas que creen que dándoles esto o aquello ya están siendo buenos padres. Eso es un tremendo error, ¿no? Hay algunos que creen que tienen que hacer, que lo más importante en la vida es ser una persona fuerte, valiente, atrabancada, y entonces están invirtiendo su vida en alcanzar esos parámetros de vida, ¿no? Ser fuerte, ser valiente, atrabancado, y piensan que de esa manera son buenos padres, pero salen a la calle, se pelean con quien sea, pero no tienen una oportunidad para estar pasando tiempo con su familia, con sus hijos. Amén. Eh, Hay otras personas que entienden un poco más la necesidad que los hijos tienen de un padre y entonces aprenden a pasar más tiempo en la casa. Si trabajan, si generan recursos, si enfrentan la vida, si tienen que buscar un nuevo cliente, si tienen que encontrar otras nuevas formas de luchar para obtener alguna cantidad, algún nuevo cliente, alguna empresa, alguna cosa, lo pueden hacer, pero no están abandonando a la familia porque saben que la razón por la que trabajan es la familia. Amén. Esos son los menos. Y no nos damos cuenta que muchas veces esas diferencias generan graves problemas en los hijos. ¿Ok? No tomamos un modelo correcto de lo que es la paternidad. Y tomamos una paternidad de acuerdo a esos parámetros externos y no de acuerdo a lo que es la necesidad que tenemos en nuestras casas. Escuché una estadística, no tengo la fuente, no le puedo decir cómo fue esto, pero es una estadística, ¿no? Que una compañía que hace tarjetas de felicitación, ¿las conocen? Usted va a algunas tiendas así y hay una parte donde dice feliz cumpleaños, feliz día del abuelito, ¿sí las han visto? Feliz día del padre, ¿ok? Sí, bueno. Entonces, esta empresa en Estados Unidos se le ocurrió que había personas que estaban en la prisión y que pues venía el 10 de mayo. Y como venía el 10 de mayo, dijeron, pues ¿sabes qué? Vamos a, a hacer una encuesta entre todos los internos, a ver a quién le gustaría regalarle una tarjeta para su mamá el 10 de mayo. Entonces fueron, hicieron la encuesta y el resultado de la encuesta fue que el 97% de los internos decidían y querían hacerle una tarjeta para su mamá de felicitación para el 10 de mayo.
No, eso fue una cosa increíble, fue, digamos, un hitazo, ¿no? Dijeron, no, qué padre. Entonces tenemos aquí, ¿cuántos internos hay en este reclusorio? Vamos a ver en el otro. Y se movieron por todo el país y fue una cosa impresionante y vendieron mucho, ¿no? Entonces dijeron, a todo dar, qué negociazo. Y después vino el Día del Padre. Y para el Día del Padre dijeron, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Qué les parece? Sí, vamos a hacer una encuesta. Y cuando hicieron la encuesta, dijeron, oigan, estamos investigando a cuántos de ustedes les gustaría mandar una tarjeta, pues están adentro, pero mandar una tarjeta a sus padres el día del Padre, ¿no? ¿Qué se cambia? ¿Y cuál creen que fue? Ya algunos ya lo saben, ya se lo dije, pero los que no están aquí, ¿cuánto cree que fue la respuesta para mandar su tarjeta del Día del Padre? En el caso del Día de la Madre fue 97%. A ver, alguien que no haya escuchado esto, pero que se imagine, como cuánto creen que haya sido. No, no, no. Eso ya lo había dicho yo. Los que no sabían, digo. ¿Eh? El 4%. El 4% de las personas que estaban adentro querían mandarle una felicitación a su padre el Día del Padre. ¿Esto qué muestra? ¿O esto qué representa? Y esto hasta dónde nosotros lo podemos analizar o lo podemos ver. Bueno, lo que podemos ver es que una de las carencias más grandes que hay en la sociedad, al menos occidental, es de un buen padre. ¿Me estás oyendo? Y eso se debe precisamente a que la mayoría de nosotros no hemos tenido buenos ejemplos de padres. Dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:18, ¿lo puede poner ahí, por favor? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de una vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres. ¿Me oyes? Hemos sido, los creyentes en Cristo, hemos sido rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. En otras palabras, muchas de las formas que nosotros practicamos de vanidad, amén, es que yo quiero esta camisa, yo quiero estos tenis, yo quiero este estatus, esta situación, y por eso nosotros nos hacemos vanos, porque lo hemos heredado de nuestros padres. Amén. Y también se refiere a la mamá, pero vamos ahorita les tocó a los papás. Entonces, los padres somos los que muchas veces generamos en nuestros hijos una vana manera de vivir. Y el problema es que no apreciamos el trabajo de nuestros padres. La mayoría, no quisiera hacer esta pregunta, pero pues usted nada más contéstese, ¿no? La mayoría de nosotros en México hemos crecido o sin un padre, o sin el padre, amén, o con un padre ausente. ¿Sí? Amén. La mayoría, hombres y mujeres, no nada más los hombres, sino las mujeres también. Y el papá, pues quién sabe. ¿Y dónde anda? Pues está trabajando. Y ya que se dedica, no, pues está muy ocupado. Y el papá, no, pues se fue. No, pues nos dejó. No, pues es que el tema más importante es que
esa vana manera de vivir ha causado en cada uno de nosotros ciertas heridas, ciertas lastimaduras en nuestro interior. Todo fuera como, pues mi papá se fue, pero yo estoy intacto. Todo fuera como, pues mi papá no estuvo nunca con nosotros, pero pues estoy entero. La verdad de las cosas es que no es así. Las estadísticas muestran que cuando el padre está fuera de casa, aleluya, el porcentaje de personas que delinquen, los delincuentes, la mayoría vienen de una familia donde solamente crecieron con la mamá. Las jovencitas que empiezan a tener problemas de embarazos no deseados, resulta que solamente crecieron con la mamá. Los chavos que entran a meterse desde muy jóvenes en alcoholismo, en drogadicción, incluso en vivir en la calle, resulta que la mayoría, no todos, pero la mayoría crecieron en una familia donde solamente estaba la mamá. Amén. Así que la verdad de las cosas es que tenemos, la mayoría de nosotros, un grave problema con nuestro concepto de lo que es la paternidad, y estamos algunos de nosotros bastante lastimados en nuestro interior a causa de una falta de una imagen o de una imagen correcta de un padre. ¿Me estoy explicando? Eh, ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos salir de esa condición? ¿De qué manera nosotros podemos genuinamente cerrar esas heridas y empezar a vivir de una manera en la que Dios se pueda glorificar a través de nuestras vidas, en la que nosotros podamos darle a nuestros propios hijos el ejemplo correcto, la manera correcta de vivir? No hay muchas formas, hermano. En el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, nuestro Señor Jesucristo dice, versículo 12, todo el capítulo 1 habla de Jesucristo hecho carne, habla de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, y dice, en el mundo estaba, dice el versículo 10, pero el mundo no le conoció, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se refiere a Jesucristo y dice así, a los que, pero dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Ahí es donde empieza la transformación en nosotros. Cuando nosotros recibimos la paternidad de Dios. Cuando nosotros entendemos que sí tenemos un Padre celestial. En una ocasión sus discípulos le dijeron, Señor, mira, nosotros vemos que siempre que tú vas a hacer alguna cosa, empiezas a orar y lo que tú haces es eficaz. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Dice, bueno, si quieren orar y que Dios los oiga, dice,
hay cosas que tienen que evitar. Dice, no sean hipócritas, no oren para que la gente los oiga. Versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y dice, y cuando ores, no uses vanas repeticiones. Ahora vamos al versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice, escuchen, discípulos. Sí, él les decía así. Ustedes necesitan aprender a orar, ¿verdad? Sí, bueno, no hagan esto, no hagan aquello. Pero lo que sí tienen que hacer es, ahí en lo secreto, orar a su Padre que está en los cielos. ¿A quién es? Es al que nosotros decimos, solamente hay un Dios y Padre de todas las personas. Entonces, cuando vas a orar, tienes que orar a tu Padre, porque tú, dice la Biblia, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que yo te quiero decir una buena noticia. Si tú crees en el Señor, entonces tienes un Padre, y tienes un Padre celestial. No es un Padre terrenal. Dice, cuando ores, no ores y digas, voy a orar, Señor, te pido por mi Padre terrenal para que él. No. Dice, Señor, te pido, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero que tu reino, que tú gobiernes sobre mi vida. Quiero que tu voluntad se realice en mí. Estás orando a tu Padre que está en los cielos. Estás haciendo una petición. ¿A quién? Dice, no, es que los judíos, para referirse a Dios, no podían ni siquiera decir su nombre. Se tenían que referir a él con tanta reverencia, con tanto respeto, que no podían decir Dios. Ellos se referían al Señor, al Omnipotente, al Todopoderoso. Amén. Pero Jesucristo viene y dice, miren las cosas que yo he aprendido de mi Padre. Dice, ¿y quién es tu Padre? Bueno, mi Padre es al que ustedes llaman Dios. Blasfemia, hay que matarlo. ¿Y sabes una cosa? La razón por la que los judíos mataron a Jesús fue porque él dijo, el Padre y yo uno somos. Porque él venía a mostrar que el Dios al que adoramos no es un Dios lejano, que el Dios al que nosotros servimos no es un Dios ajeno a nosotros, sino que es un ser perfecto, pero que no hay forma de acercarnos a él, que no hay forma de hacerlo. O sea, que podemos hacernos religiosos, sí podemos hacernos religiosos. O sea, que nosotros podemos decir, oh, es que voy a ser una persona, que voy a hacer esto en la vida, porque Dios, porque el Creador, porque el Todopoderoso, pero no nos referimos a Él como nuestro Padre. Y entonces podemos caer en esas situaciones externas o aparentes, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo vino y a los que eran los más férreos conocedores de la ley, les dijo, ustedes son de vuestro padre. ¿Quién? El diablo. Porque las obras de su padre quieren hacer, me quieren matar. ¿Por cuál de mis obras me quieren matar? Es que tú dices que eres hijo de Dios. Sí, soy hijo de Dios. Y a los que creen en mí también tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Y entonces van a poder ser guiados por Dios. Una de las bendiciones, uno de los propósitos de la paternidad es que a través de esta paternidad nosotros podemos ser guiados por Dios, hermanos. Amén. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da la guía. Él es el que nos da el sustento. Él es el que nos protege. ¿Y sabes qué, hermano? Nos da identidad. Ya no somos extranjeros. Ya no somos advenedizos. Ya no somos quién sabe quién. Ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Ese es el propósito de que nosotros vengamos a Cristo. Ese es el propósito de que le recibamos como Señor. Gálatas 4. Vámonos para allá. Vámonos al libro de Gálatas en el capítulo 4. Y adelantito. ¿Lo tiene? Vean lo que dice del versículo 3 en adelante. 3. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Así? ¿Ok? Cuando nosotros vivíamos sin Dios, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Lo que el mundo decía es lo que hacíamos. Y no podíamos dejar de ser lo que estábamos haciendo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios dijo, ¿sabes qué? Ahora es el momento en donde aquel ser que hirió a la mujer, ahora va a ser herido en la cabeza. Amén. Es una profecía que se está cumpliendo ahí. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y para qué lo mandó? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que rescatare a aquellos que vivían esclavos del pecado. ¿Cuántos me están oyendo? Para ser rescatados. Amén. En las guerras, y yo acabo de escuchar que todavía es vigente esto, en las guerras, cuando hay una guerra, como por ejemplo la que hay ahorita entre Rusia, Ucrania, Israel, Irán, cuando hay una guerra, a veces agarran prisioneros a militares del bando contrario y se los llevan prisioneros. Y entonces hay prisioneros de ambos lados, ¿no? Entonces dicen, ¿sabes una cosa? En alguna, pues vamos a hacer paz y todo eso. Bueno, ok, ¿sabes una cosa? Está bien. Yo te entrego a 3 prisioneros y tú me entregas a 3 prisioneros. Entonces dice, no, ¿cómo crees? Entrégame a 10, entrégame a 15, porque los que yo tengo son de más alto rango que los tuyos, etcétera, etcétera. Entonces dicen, de acuerdo, y se hace una redención, son redimidos. Te dicen, ok, de acuerdo. Yo tengo aquí a tus generales, tengo aquí a tus capitanes, tengo aquí a tus personas que son de tu ejército, pero si tú me pagas por ellos, te los doy. Entonces, él paga, el ejército paga y se los da. Normalmente, como estoy diciéndoles ahorita, pagan con otros prisioneros que ellos tienen allá, prisioneros con ellos, ¿no? Entonces, dicen, por estos 3 generales te voy a dar 4 sargentos, ¿no? Por decir algo. O sea, estoy queriendo decirle más o menos cómo se trata. Bueno, aquí dice, ¿no? Que Dios envió a su hijo para redimirnos los que por la ley o los que vivimos bajo la ley estábamos esclavizados al pecado. En otras palabras, hermano, tú y yo, por nuestra propia naturaleza caída, o éramos adúlteros, o éramos mentirosos, o blasfemábamos contra Dios, o robábamos, o asesinábamos, o
codiciamos lo ajeno. ¿Me estás oyendo? ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios en Cristo Jesús, cuando se cumplió el tiempo, nos rescató, nos redimió. A fin, escucha esto, nos redimió, dice, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. El Señor envió a su Hijo para que nosotros fuéramos rescatados y ya no siguiéramos viviendo como esclavos de la maldad, del pecado, de esa naturaleza caída, para que nosotros fuéramos y recibiéramos un espíritu nuevo. Ya no el espíritu de muerte, sino el espíritu de adopción, dice, por el cual y por cuanto vosotros sois hijos. Cuando el Señor nos hace sus hijos, entonces envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dicen que esa palabra compuesta, Abba, Padre, significa papá, o en algunos casos también le dicen papito. Amén. Algunos otros dicen papi. Amén. ¿Has escuchado a ti que alguien te diga papi? ¿No? Yo sí, yo sí. Amén. Papi, papá, papito. No, se siente re feo. Pero ¿quién crees que lo hace? ¿Quién crees que me puede decir papi? Pues mis hijos, mis hijos. Yo sé que a veces algunas personas dicen, no, papá, así no se hacen las cosas, pero eso es en el calor, ¿no? Pero que alguien le diga papito, que alguien te diga papi, papá, Abba, Padre, es obra del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas para que le digamos al Señor, no le digamos, es que el Señor, es que el Todopoderoso, es que el Shaddai, es que el Adonai, es el que creó. No, 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 es que mi padre, mi papá. Por eso ya dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Cuántos fueron bailando chelma, hermanos? ¿Cuántos prendían sus veladoras ahí o ponían de cabeza al santo? Aleluya. Antes así pasaba eso, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ya no puedes volver atrás, hermano. Ya no podemos vivir con la religión. Tenemos que entender que tenemos un acceso por Cristo Jesús, que nos ha redimido, que pagó el precio. ¿Cómo fue que nos rescató? ¿Cómo fue? ¿Qué precio pagó para rescatarnos? El precio de su vida. Derramó su sangre por nosotros, y a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, ojo, porque muchas veces nosotros tuvimos un padre terrenal, no voy a decir muchas cosas, chafa. Amén. Un padre terrenal ausente. Un padre terrenal que nos abandonó, con el cual no teníamos una comunión. Pero ahora Dios manda su espíritu para que al morir Él por nosotros pudiéramos nosotros ser sus hijos. Un espíritu de adopción con el cual podemos decir, Señor, Padre mío. Es diferente, hermano. Claro que nosotros muchas veces, a causa de que no tuvimos un buen padre, no sabemos decirle padre a Dios, porque decimos, ay, no, pues si este padre salió bien chafa, porque capaz de que le pido y me sale el tiro por la culata, ¿no? Hay personas que no, es que cuando más me acerco a Dios, peor me va. No, 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 no tienes que cambiar eso. A lo mejor algunas veces pasan cosas que no son las esperadas, pero si tú te acercas a Dios, amén, y Él es tu Padre, vamos a escuchar esto que dice aquí la Biblia. Amén. Es en el Evangelio según San Mateo también,
Mateo capítulo 7. Vámonos ahora a Mateo 7, del versículo 11. Está hablando de pedir. Ojo con eso, ¿eh? Está hablando de pedir. Ojo, porque muchas veces nosotros, como tenemos una historia de terror, había escuchado de una persona que su padre la abandonó. Su mamá tenía que trabajar, tuvo problemas, no recuerdo bien si murió o no, pero parece que murió y entonces fue llevada con los tíos, una mujer. Fue llevada con los tíos para que creciera la niñita con los tíos. Ups, es doloroso, porque nadie hay que te pueda amar como tu papá, como tu mamá y un buen papá. ¿Amén? Pero por eso el 97% de los que están en la cárcel dicen, yo sí quiero felicitar a mi mamá. Y el 4 dice, no, pues yo no. A ver cómo le va. No me interesa que sea Día del Padre. ¿Me oyes? Entonces se fue, él se fue, ella murió. La hija fue puesta con otras personas. Y estos parientes hicieron lo que no te imaginas. Abusos físicos, emocionales. Y así crecieron, ¿no? Entonces pide a tu Padre Celestial. No, que van pidiendo a mi Padre. Pero es que no sabemos que nuestro Padre es un Padre bueno, que nuestro Padre Celestial está buscando la manera de guiar nuestras vidas, de proveernos, de bendecirnos. Y muchas veces estamos tan atrapados en el Padre que no vimos, que tampoco podemos ver al Padre que podemos ver por la fe. Dice la Biblia que Moisés se sostuvo viendo al invisible. Cuando veo eso, dice, yo digo, ¿cómo fue eso? Vio al invisible, dije, en la torre. A ver, aquí cuántos ven al invisible. Lo vio. Él sabía quién era Dios. Tuvo una relación cara a cara. Si me revelo a algún profeta, va a ser por sueños, va a ser por visiones, pero no con Moisés. A él puedo hablarle cara a cara. Amén. Moisés sabía quién es, y por eso es que cuando dejó Egipto no le importó los tesoros de los egipcios, no le importó el padecer, no le importó nada, porque había visto al invisible, porque tuvo un encuentro con aquel que transforma las cosas, que es el Dios Todopoderoso, el que tú y yo podemos hacer nuestro Padre, al que tú y yo podemos creer en él. Y entonces, vamos a leer entonces aquí ya, Mateo 7:11. Dice así, dice, pues si vosotros, está hablando el Señor con los discípulos, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios le puede dar buenas cosas? No, pues si cuando le pedí a mi papá unas, un pan me dio una serpiente. Cuando le pedí una torta me dio un escorpión. Capaz que le pido al Señor algo bueno. A veces nos quedamos con eso. Y entonces venimos a la iglesia y no somos capaces de pedirle a Dios. O no tenemos la fe y la confianza de pedirle a Dios porque todavía no hemos llegado a descubrir que es nuestro Padre y un Padre bueno. De tal manera amó Dios. Ponle tu nombre. De tal manera me amó Dios a mí, que envió a su Hijo y murió en una cruz para que todo aquel, para que yo sí creo. Amén. ¿Cómo va? Para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por su Hijo fuéramos salvos. Le podemos pedir a Dios, pero muchas veces nosotros estamos con esas heridas. Amén. ¿Y sabes qué, hermano? Hay alguien que está bien contento que tú vengas a la iglesia y que nunca descubras que Dios puede darte un espíritu de adopción y que sigas viviendo con ese espíritu de orfandad. Ay, pues es que mi padre me abandonó, mi madre se tuvo que ir a trabajar. Que es terrible en México, ¿no? Pues sí, se fue a trabajar y bueno, pues ya en el trabajo conoció a otras personas y a esa persona pues como que le gustó, pero nada más fue un mes. Y entonces nació el otro y el otro. ¿Estás aquí? Y alguien está bien feliz diciendo, órale, con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol, de ningún árbol, ¿cómo crees? Sí, porque si como muero, ¿a quién se le ocurre pensar eso? Vente, créeme, hazme caso a mí, te estoy diciendo la verdad. Come y no te va a pasar nada, al contrario, vas a ser como Dios. ¿Me estás oyendo? Y entra el espíritu de orfandad, porque entonces ellos salen fuera, pierden su relación con su padre. Caminaban juntos en el huerto del Edén, hermano. Ahí estaban Dios y Adán y Eva. ¿Y qué pasó? ¿Cómo van las cosas? Así asado. Pero, se metió la serpiente. Y ese es el problema, que hay alguien bien interesado en que tú y yo y cada uno de nosotros permanezcamos con ese espíritu de esclavitud y no de un hijo que le puede pedir a su padre cosas buenas y que le cree que su padre le puede dar cosas buenas. Y entonces somos cristianos a medias, padeciendo sin la guía de Dios, sin la provisión. Guíame, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo necesitamos ser sabios? Aleluya. Yo no sé por qué, pero si es para los mexicanos o para los chilangos o para quién, pero ¿cómo tenemos cabeza de piedra o de teflón o de quién sabe qué? Pero no podemos entender el amor de Dios, la misericordia de Dios para nosotros, para mí, para ti, para cada uno. Y teniendo un Padre a nuestro acceso, accesible, a nuestro alcance, amén. Seguimos con ese espíritu de esclavitud diciendo, no, se me hace que Dios lo que no quiere es bendecirme. Lo que Él quiere es que yo siga esclavo y entonces por eso Él quiere que yo sea manipulado viniendo a la iglesia. Si yo, claro que si yo tengo una necesidad de Dios, pues donde quiera que esté, ahí en la calle, es con los borrachos también, pues no. Quiere que siga siendo esclavo. ¿Me estás oyendo? Esa persona, ese ser maligno quiere que tú sigas viviendo sin disfrutar a un padre que dio a su hijo para que tú pudieras tener acceso a ese padre. ¿Hay algunos heridos aquí? ¿Hay algunos lastimados? Dios puede sanarlas, todas. Dios puede darnos ese Padre celestial y darnos cosas buenas. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. ¿Podrá Dios protegernos? ¿Sustentarnos? ¿Tendremos que obedecerle a la fuerza por cariño? ¿Cómo puedo hacerle esto a mi padre? ¿Cómo puedo fallar? ¿Cómo puedo traicionar su confianza? ¿Cómo puedo? ¿Quién soy? No. ¿Y sabes una cosa? Para terminar, Dios sabe quiénes somos.
Cada uno de nosotros, Dios sabe quiénes somos. Cada uno de nosotros. Y sabe que no somos infalibles. Escucha lo que te voy a decir. ¿Sí? Dios tampoco espera infalibilidad de nosotros, porque sabe que somos falibles. Oh, Señor, yo te prometo que mañana, y mañana ya, quién sabe qué pasó. ¿Qué fue lo que le prometí a Dios ayer? No me acuerdo. Bueno, voy a seguir igual. Pero Dios no pide infalibilidad de nosotros. Lo que nos pide es integridad. ¿Estás aquí? Dios nos pide integridad. Dios nos pide que no le hagamos a loco. En otras palabras, si fallaste, si la regaste, si te equivocaste, si hiciste algo pecaminoso, amén, Él no quiere que vengas aquí y pongas una cara de que acabo de comerme la hostia. Quiere que vengas a Él y que le digas, Señor, pequé contra el cielo y pequé contra ti. El hijo pródigo estaba muerto. ¿Sabes qué quiere decir pródigo? Desperdiciar. El que había agarrado todo lo que tenía de su padre y lo gastó perdidamente, eso es pródigo. ¿Amén? Que no valoró lo que tenía, que no supo entender la dimensión del trabajo, del esfuerzo de su abuelo, de su bisabuelo, de su padre, y todo, y agarró y lo malgastó. Eso es un pródigo. Como tú y yo hemos hecho porquerías con nuestra vida, pero dijo, pequé contra el cielo, pequé contra ti. Y cuando uno dice eso, entonces el Señor nos recibe. Pero cuando tú vienes, Señor, aquí estoy, tú sabes que yo soy una persona más recta. Él sabe quiénes somos. Él no nos pide infalibilidad, nos pide integridad. Si yo me equivoco, yo tengo que venir a sus pies. Soy su hijo y no obedecí. En lugar de escuchar al diablo, ¿qué? El diablo es terrible. Te pone la tentación al revés, al derecho, con colores, con moños, con todas las cosas. Y ya cuando caes después te dice, hipócrita, mentiroso, y quién sabe qué, y para qué le haces a loco. Pero Dios no es así. Entonces dice, yo sabía. ¿Te acuerdas cuando Pedro dijo, ¿qué crees, Pedro? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? Que ya Satanás me pidió para zarandearte. No, pero yo estoy contigo, Señor. No, dice, pero yo oré para que tu fe no falte. Amén. Tú andabas con él. Tú eres de los del Nazareno. No, ¿qué pasó? A mí no me confundas. Yo soy Galileo y de los de acá, de los de que dicen groserías, mira. Amén. Y después cuando estás diciendo eso, y volteé a ver al Señor. Y no le dijo, ¿qué? Pues todos fallamos. Lo volteó a ver y ¿qué dijo? Yo la regué. Yo le había prometido que no le iba a fallar. Le había dicho que hasta la cárcel, hasta la oreja le moché a aquel. Amén. Y se fue a llorar. Y Dios lo vio. Se cruzaron las miradas. Y cuando él estaba ya revolcado, sintiéndose la peor cochinada del mundo, amén, la peor basura, no sirvo para esto, yo no soy cristiano, yo no sé ni por qué estoy bien. El Señor le acerca y dice, ¿me amas? Oh, Señor, pues sí te amo, pues entonces ven a trabajar, haz tu obra, lo que te llamé. Hasta que dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Pues vámonos a seguir chambeando. ¿Me oyes? Dios no pide que no fallemos. Dios nos pide que seamos íntegros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Pero hay alguien que quiere robarte el espíritu de adopción y poner en ti un espíritu de orfandad.
eres un huérfano. Tú estás aquí, tú no tienes ni linaje ni nada. No, 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 no. Yo tengo linaje. El Señor murió por mí. Amén. Soy hoy, yo soy hoy un linaje escogido. Yo soy un real sacerdocio. Yo soy un creyente santo. Yo he sido escogido por Dios. Amén. Cuando nosotros podemos entender la paternidad de Dios y recibimos la paternidad de Dios, entonces vamos a poder darla. ¿Me oyes? Cuando tú dices Dios es así, entonces yo tengo a ese Dios y entonces yo puedo ser el padre que Dios quiere que yo sea. ¿Sabes que nadie puede dar lo que no tiene? ¿Sabes que nadie puede dar lo que no tiene? Y tú puedes ser la madre que Dios quiere que seas. Y entonces vas a crear hijos dignos. Y entonces tu simiente va a ser bendita. Y tus hijos heredarán la tierra. Amén. Y tú vas a ser bendecido. Cuando tú recibas la paternidad de Dios. Cuando tú entiendas que Dios no es cualquier cosa a la que tú te quieras llamar Dios. Que Dios es el creador de todas las cosas y que envió a Jesucristo para que solamente a través de Él puedas entrar a una relación de intimidad con Él de nuevo. Pero el diablo puede meternos mil ideas locas, extrañas. Vamos a cerrar los ojos un momento.